Bien, vamos a iniciar entonces la clase. ¿Sí ven ahí, no es cierto? ¿Está claro? Muy bien, vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado la última clase en la carga de viento. Habíamos ya analizado entonces cómo se distribuye la carga muerta, primero en el entrepiso, luego la carga de viento. Sí, adelante. En el ejemplo de la clase pasada, ya. En la viga, ya. Para el peso WL, WL, sí. Ajá. Dijiste los 250 kilogramos ¿por qué tomas el ancho y no el largo de la viga? Porque se distribuye a lo largo es el ancho multiplicado por la carga en kilogramos por metro cuadrado nos da la carga a lo largo. El ancho tributario multiplicado por la carga nos da la carga distribuida a lo largo de la... Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la clase pasada vimos cómo se aproxima la distribución de la carga viva. Vimos además el tema de la posibilidad de la reducción de la carga viva que marca el código. Y nos queda ahora el tema de la carga de viento. Antes de eso, para terminar el tema de la carga viva, simplemente vamos a comentar sobre el tema del impacto, que es una carga dinámica, pero vamos a ver qué tratamiento se le puede dar. Lo que hemos visto hasta aquí, la carga muerta y la carga viva, hemos dado el tratamiento de una carga de tipo estático. La carga viva es una carga, si bien estacionaria, la manera en cómo se aplica la carga viva normalmente en un edificio es de manera lenta, por lo tanto es lo suficientemente aproximado considerar como una carga estática. Ahora, bajo ciertas circunstancias se puede aplicar cargas de manera repentina y que se convierten en cargas de tipo dinámico. ¿Qué es lo que sucede con una carga de tipo dinámico? Por ejemplo, si yo tengo un peso, un ejemplo típico para entender esto, si tengo este tablero, esta mesa, y le aplico un peso, el resultado no va a ser el mismo que si le asiento a que si le suelto de una altura dada. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Si le asiento lentamente, no existe un problema dinámico, simplemente se le aplica una carga estática. O el efecto de la parte dinámica es completamente despreciable y por lo tanto es lo suficientemente, la aproximación es lo suficientemente válida que simplemente le asiento y le modelo como una carga estática. Pero ¿qué sucede si le suelto al mismo objeto, es decir, que tiene el mismo peso de una altura dada, genera lo que se conoce como la carga de impacto? Y cuando se deforma, absorbe la energía cinética que contiene el tablero, absorbe la energía cinética que contiene el cuerpo en movimiento. El tratamiento dinámico realmente sale del alcance de esta clase y es una materia aparte, la dinámica de estructura. Normalmente se estudia eso en los posgrados. De hecho, en la maestría que tenemos hay una clase que se llama dinámica de estructuras. Ahora, ¿cómo se le da el tratamiento al impacto en condiciones normales? Simplemente con factores de amplificación que amplifican la carga estática. Esa es la manera en que vamos a tratar. Entonces, vamos a ponerle, antes de iniciar el tema del viento, vamos a solo comentar el tema del impacto. Entonces, coloquemos las cargas tanto viva como muerta, o tanto muerta como viva, especificadas en los códigos de construcción son tratadas como cargas estáticas.
Sin embargo, si las cargas se aplican rápidamente, rápidamente, se crean fuerzas de impacto adicionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando un cuerpo en movimiento carga a una estructura, lo que conversábamos hace un minuto, el ejemplo típico, si tengo aquí este tablero y suelto un peso desde una altura dada, entonces pongamos, cuando un cuerpo en movimiento carga a una estructura, esta se deforma y absorbe la energía cinética. Evidentemente siempre que tenga esa capacidad, porque si el impacto ocasiona la fractura del material, ya no hay la posibilidad de absorber. Esta se deforma y absorbe la energía cinética del cuerpo. Esta es la manera de cómo enfrentar el problema desde el punto de vista de la dinámica. Sin embargo, como digo, los códigos de construcción lo que normalmente recomiendan es con factores dependiendo del problema. Si el problema no requiere un tratamiento dinámico, se utiliza simplemente factores de amplificación. Sí, adelante. Sí. Ejemplo, en una estructura sobre el impacto. Por ejemplo, digamos, tengo un elevador de un edificio, un ascensor. El movimiento tanto de ascenso como de descenso genera fuerzas de impacto. Otro ejemplo, si yo tengo una estructura, digamos, tengo un galpón, un ejemplo simple, sí, adelante. Perdón. Básicamente eso no, porque, digamos, las tuberías y todo eso, todo lo que es instalaciones de ductos, el sistema de evacuación de aguas residuales, todo lo que se considera simplemente como carga muerta, porque no genera impacto, no está generando, no le está transmitiendo energía cinética al edificio. Lo que sí, un elevador, lo que sí, por ejemplo, tengo un equipo, digamos, tengo un galpón, tengo bandas transportadoras, qué sé yo, tengo alguna estructura de tipo, una planta de agregados, las bandas que transportan los agregados, en general, en lo que es minería y transporte de material, genera movimiento, eso genera impacto. ¿Sí me explico? Entonces, estos serían ejemplos. Claro, la carga vehicular, sí. Dependiendo del caso, por ejemplo, claro, por supuesto que eso genera impacto. Sí, sí. Los estadios, la carga exactamente. Carga vehicular. Correcto. Esta carga de impacto que estamos llamando es resultado de la carga vehicular. Justamente eso es un muy buen ejemplo. En un estadio, por ejemplo, un coliseo, la gente en movimiento genera impacto. Entonces,
no se modela normalmente eso de una manera dinámica, sino lo que se hace es amplificar la carga estática. Correcto. En general, lo que estamos tratando aquí como impacto es el impacto debido a la carga viva. Básicamente con esto tenemos la parte de la carga viva. Entonces, decía, lo que físicamente sucede es de que el cuerpo en movimiento, digamos del caso persiste, las personas saltando en un estadio, que generan el trato de golpear la losa, transmiten la energía cinética. Normalmente lo que eso hace es generar fuerzas adicionales, que son las fuerzas de impacto, y esas fuerzas se consideran como factores. Vamos a ver enseguida eso. Ya. Entonces, normalmente, este análisis dinámico se trata como cargas estáticas amplificadas por factores de impacto. Los factores empíricos ya. Permítanme, vamos a revisar enseguida la NEC. Vamos a ver si es que tenemos aquí estos factores. Eran factores empíricos. Sí, factores empíricos. Parece que aún no realizamos la norma ecuatoriana, no vimos nada en las sesiones pasadas. Ya, este es el primer capítulo que vamos a estudiar, que es la norma ecuatoriana de construcción, que es el código local de cumplimiento obligatorio. Esta norma está redactándose y posiblemente la edición nueva salga este año. Al menos en el capítulo de estructuras de acero. Este primer capítulo dice cargas no fijas, que es lo que estamos viendo en este curso. Existe un documento completo para el tema de la carga sísmica. En cargas no sísmicas tenemos básicamente el tema de cargas muertas, vivas, de granizo y de viento, que son las cargas que se especifican en este código. Un vale que se revisen está subido en D2L. Aquí tenemos básicamente los alcances del tema de las cargas, las combinaciones de carga, y aquí están las cargas que hemos estudiado hasta aquí. Las cargas permanentes, que es la carga muerta. En este capítulo nos detalla cuáles son los pesos y temas y recomendaciones para el cómputo de la carga muerta, la carga variable. Acá tenemos la carga viva, lo que estudiamos el viernes de la reducción de la carga viva, carga en cubiertas, lo que vamos a ver en esta sesión de carga de viento y carga de granizo. Aquí tenemos entonces la manera en cómo se estima, y aquí está el apéndice en donde se detallan los valores recomendados tanto para cargas vivas como para cargas muertas. Entonces aquí está todo el detalle. La norma base, la NEC, se basa en esta norma, que es el ASC 7 del año 2010. La última edición del ASC 7 es la del 2016. Y asimismo se apoya en el reglamento colombiano de construcción. Entonces, esto es como clasifica la NEC la carga. Cargas permanentes, que son las cargas muertas, las cargas variables y las cargas accidentales.
ambientales que llaman en otros. Tenemos las cargas permanentes, la carga variable es la carga viva, la carga de viento y de granizo, y la carga accidental se llama básicamente la carga de sismo. Acá tenemos el detalle de lo que estudiamos en la clase del viernes, cómo se estima en el apéndice, se detalla las cargas vivas en función del uso que se le va a dar a la estructura, dice el apéndice 4.2, veamos rápidamente. Aquí tengo pesos específicos en función de cada material. Estos son los valores recomendados para la estimación de la carga muerta. ¿Cómo estimamos la carga muerta? Aquí tenemos los pesos específicos. De la roca, piedras artificiales, metales, morteros, materiales pétreos, el contrapiso, los recubrimientos, el estilo falso. Aquí tenemos todos esos detalles. Acá está en cambio el valor de la carga viva que se supone uniformemente distribuida en el entrepiso en función de qué uso se le va a dar a la estructura para almacenes, áreas de reunión, balcones, bibliotecas, corredores, escaleras de escape, como conversamos en la sesión de la semana pasada, que esas cargas no se reducen. Entonces aquí tienen todo ese detalle. Ahora, volviendo a el tema de las cargas, vamos a ver si en esta norma, no estoy seguro si decía algo sobre el impacto, vamos a revisarlo enseguida. Sí, la revisé. No está nada especiales, pero ya. no decía nada. En el ASC7 sí está el tema del impacto, entonces en la NEC no le han incluido, me imagino que se incluirá en la próxima edición. Acá está lo que estudiamos el viernes, la reducción de la sobrecarga en los entrepisos y en las cubiertas. Y pasa, estos son los factores que vimos en la sesión del viernes, y pasa directamente a la carga de viento. En el código ASC7 sí se trata el tema del impacto y de ciertos valores recomendados. Entonces, en esta edición no se ha tratado el tema. Vamos a ver ciertas recomendaciones que están en el código ASC7 para la carga de impacto. Entonces vamos a ver algunas recomendaciones. Pongamos acá tipo de carga y el factor de impacto, que evidentemente es mayor que 1. Vamos a ver para soportes de elevadores. Y elevadores de máquinas. El porcentaje de amplificación es del 5%. Para soportes de maquinaria liviana, el porcentaje es del 20%. En general, unidades de motor,
50%. Soportes de pisos y balcones, 33%. Vigas de soporte de grúa móvil, 25%. Entonces, estos valores se incrementan a los valores de los pesos estáticos. Así es como se le da el tratamiento. ¿Se entiende, muchachos? ¿Qué dice eso? Balcones. ¿Listos? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos ahora al tema de la carga de viento. Hasta aquí hemos visto cargas de tipo gravitacional, que son la carga muerta y la carga viva. En la NEC, como vimos, se llaman cargas permanentes y accidentales. Perdón, cargas permanentes y... Permítanme, se me fue el nombre. En la NEC ya. Cargas permanentes son la carga muerta y cargas variables, perdón, que es la carga viva, la carga de viento y la carga de granizo. Estas cargas vamos a ver en este curso. La carga accidental son básicamente la carga de sismo, que es un tema de un curso aparte. Entonces, hasta aquí hemos visto las cargas muertas, la carga viva y eventualmente el tema del impacto. Nos vamos a centrar ahora en la carga de viento, que es un tema bastante importante. Normalmente una carga gravitacional difícilmente va a ocasionar una catástrofe en la estructura, a menos que esté bien mal construida. Las cargas que sí pueden ocasionar fallos de tipo catastrófico son la carga de viento y sobre todo en nuestro medio la carga de sismo. La carga de viento y de sismo normalmente se idealizan de manera tal que se pueda transformar el fenómeno en fuerzas, sobre todo estáticas equivalentes, y darle una estimación de cuáles serán las fuerzas internas y las deformaciones dentro de la estructura. El tema del viento igual es un tema relativamente complicado y vamos a ver aquí una introducción. En nuestro medio, los edificios por lo general no son controlados por viento, salvo las estructuras livianas como cubiertas, galpones y estructuras de ese tipo. Los edificios normalmente son controlados por sismos. Ahora, los edificios altos son controlados en algunas ocasiones por viento. Sin embargo, en nuestro medio no se construyen día a día rascacielos y el tema que sigue siendo el predominante es el tema sísmico. Entonces, vamos a hablar ahora de la carga de viento. ¿Cómo le pusimos? Con A, B, sí, vamos con C. En nuestra norma no se habla
de nieve, pero sí de granizo. Pues vamos a ver ambas cosas. Vamos a ver la carga de viento. Vamos a empezar con la carga de viento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El viento puede generar grandes fuerzas sobre la estructura, sobre las estructuras. Como la dirección, como la velocidad y dirección del viento cambian continuamente como la velocidad y la dirección del viento cambian y dependen de tantos factores, es difícil determinar de manera precisa la magnitud de la presión del viento. ¿Qué es lo que se hace? Como todo lo que realizamos en el tema de ingeniería estructural, se plantean hipótesis, con lo cual se construyen modelos que aproximan al fenómeno. Entonces, ¿cuál es la suposición básica en el cálculo de la carga de viento? La suposición básica es de que el viento se comporta como un fluido. Y la presión y la energía cinética de las partículas de aire al golpear una estructura o en general un objeto se transforman en presión, bajo la suposición de que el aire se comporta como un fluido y se le da el tratamiento de un fluido y en base a eso se transforma esa energía cinética en presión. ¿Me explico? ¿Qué principios funcionan en fluidos? El principio de la continuidad, de Bernoulli, etc. En base a eso se transforma energía en presión. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende esto? Depende de varios factores. ¿Qué factores creen ustedes que determinen la presión del viento? Intuitivamente, ¿qué se les viene a la mente? Muy bien, la velocidad del viento es una de las cosas más importantes. Es evidente que una corriente de aire fresco no va a ocasionar la misma presión que un viento huracanado, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad del viento es algo determinante. ¿Qué influencia de lo que han estudiado hasta aquí la velocidad del viento? ¿Qué condiciones? En general, la velocidad que puede influir. ¿Será lo mismo la velocidad a nivel del mar que a 1000 metros? No, no es cierto. La velocidad del viento está influenciada por la elevación, por la altitud y por la temperatura también. Sí. Entonces, todos esos factores se toman en cuenta. ¿Qué otras cosas ya no desde el punto de vista natural, sino digamos desde el punto de vista en una ciudad? ¿Qué más podría afectar el tema del viento? No es lo mismo una zona urbana consolidada que una zona en la cual una estructura se encuentra aislada. Sí, el viento no ataca de la misma manera. Asimismo, la topografía influye, no es lo mismo el viento en una cordillera que a nivel del mar. Todos esos factores determinan, ahora ya desde el punto de vista de la estructura, la forma y la rigidez de la estructura también influencian o están influenciando la presión a la cual se somete.
Como ustedes saben, existen formas aerodinámicas y formas no aerodinámicas, ¿no es cierto? Una forma aerodinámica que ocasiona que la corriente del viento, digamos así, las líneas de corriente pasen de manera suavizada y por lo tanto la presión sea menor, que si que tengo una pared frontal, el contacto o el golpe va a ser mayor y por tanto la presión va a ser mayor. Entonces, todos esos factores determinan la velocidad del viento. Y vamos a ver que existen recomendaciones y tablas que nos permiten cuantificar y darle números a todos estos factores que acabamos de describir. Esa es la idea general. ¿Me hago entender? Vamos a escribir entonces. Se asume que el viento es un fluido con lo cual se puede comprender aspectos de su comportamiento y plantear valores razonables de carga. Entonces, la magnitud de la presión del viento depende de factores como los siguientes que acabamos de nombrar. Depende evidentemente de la velocidad del viento. De la forma y rigidez de la estructura. De la topografía del sector. De la influencia de estructuras adyacentes. De la elevación sobre el nivel del mar. Entonces, estos son los factores que identificamos que van a influir en la presión del viento. Ahora, ¿cómo calculo? La suposición central es la energía cinética de las partículas de aire se transforma en presión. Bajo esta suposición, la presión de aire, vamos a denotarle por Q sub S, es igual a la densidad del aire por la velocidad al cuadrado sobre 2. Esto nos viene de la ecuación de la energía. De la ecuación de la energía, todos han tomado fluidos, ¿no es cierto? Si les es familiar esta expresión. La densidad del aire, donde ρ es la densidad del aire,
y V la velocidad. Entonces, aquí transformamos la energía cinética en presión. Ahora, esta es la suposición básica. ¿Cómo transformo la energía cinética en este caso del fluido que es el viento, en presión? Esta presión se modifica por una serie de factores empíricos que consideran todos estos factores que estamos describiendo que influencian en la presión. Entonces, a esta ecuación básica, vamos a ver que esta ecuación básica le vamos a modificar, repito, por factores, y esto es ya lo que nos da la presión final sobre la estructura. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? La densidad del aire. Aquí tenemos de que la presión depende, esta ecuación nos dice que la presión depende de dos parámetros, la densidad y la velocidad. Ahora, la densidad del aire depende esencialmente de la elevación respecto del nivel del mar y de la temperatura. La velocidad del viento, por otro lado, es directamente influenciada por la elevación. Cerca de la superficie del terreno, que es lo que influye en la velocidad y porque es a nivel de una superficie de terreno mínima la temperatura, la velocidad, porque por la fricción que existe entre las partículas de aire y la superficie. Entonces, cerca de la superficie, del terreno, la fricción entre dicha superficie y las partículas de aire influencian profundamente su velocidad. Menor por la fricción reduce la velocidad. Por el contrario, a mayores elevaciones, esta influencia es o inexistente. Generalmente,
la tendencia es de aquí graficamos el incremento de la velocidad del viento versus la elevación. La gráfica es como es. Cerca del terreno, producto de la fricción, el incremento de la velocidad es cercano a cero versus, debido a la fricción versus las elevaciones mayores, esta fricción deja de ocasionar influencia alguna y por tanto el incremento de la velocidad es mayor. ¿Alguna pregunta? En el flujo de gráfica en el suelo, literalmente eterno. El incremento, sí. Como habíamos dicho, la presión del viento. A ver, esta es la ecuación básica. La presión depende de una ecuación de la densidad y de la velocidad del viento. Ahora, como habíamos dicho, y vamos a ir viendo cómo se estima, la presión del viento depende también de la forma de la superficie que golpeamos. Y vamos a ver cómo se considera esto. Formas más cuando el cuerpo tiene una sección aerodinámica. El impacto o la presión de contacto es menor. Entonces, ¿cómo se considera esto? ¿Cómo se toma en cuenta este efecto? Mediante esto se considera en los códigos de construcción consideran este fenómeno o este problema mediante factores de arrastre. Que se denomina. Ya vamos a ver enseguida. ¿Se entiende? Vamos a ver ahora el tema de la presión, la succión. Vamos a ver qué puede ocurrir en una cubierta y en general en un edificio. Vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué habíamos dicho? Que se va a asumir que el cuerpo es un, que digo que el viento es un fluido. Hagan de cuenta que si tienen una tubería con un flujo de agua y en el flujo de agua tenemos varias líneas de corriente, vamos a tratar de idealizar de esa manera. Vamos a ver el tema de la presión, profundizándonos un poco más. Asumamos que tengo una cubierta. Previo a la construcción de la vivienda, asumamos de que aquí tengo un flujo de viento.
Si no existiese la vivienda, las líneas de corriente serían algo como esto. ¿Estamos de acuerdo? Casi horizontales. Esto sería, digamos, una línea 1 y una línea 2. Esto sería en toda esta zona, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? La construcción de la vivienda dio lugar a que exista una barrera sobre la cual existe un choque de las líneas de corriente. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a tener algo como esto. Y las líneas de corriente en contacto pleno con la superficie tienen una forma algo similar a esta, ya que el fluido adopta la forma del recipiente por donde se conduce. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que sucede? Por el principio de continuidad, la línea de corriente 4 requiere para mantener dicha continuidad una velocidad mayor que la línea de corriente 1 y 2, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? ¿Qué trae como consecuencia en la ecuación de la energía? Si es que yo incremento la velocidad para mantener la ecuación de la energía, ¿qué sucede con la presión? Disminuye. Si yo tengo que ¿qué componentes tiene la ecuación de la energía? La presión. Hidrostática, la velocidad, ¿no? ¿Qué sucede? Ya. ¿Qué sucede? Esto es una constante más las presios, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en la constante si yo incremento la velocidad para que esa constante se mantenga? ¿Qué sucede con la presión? Baja, ¿no es cierto? ¿Sí se entiende esto? ¿Qué ocasiona esa disminución en la presión? Ocasiona lo que se conoce como la succión, que genera levantamientos de las cubiertas. Entonces, por esa razón, si las cubiertas no están adecuadamente ancladas, pueden sufrir levantamiento. ¿Se entiende? Y esto está en gran medida influenciado por este ángulo de inclinación. Pero ese es el principio. ¿Se entiende de dónde proviene esto de la succión? Sí. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Estamos todos de acuerdo de que si no existiera esta construcción y no existieran estas barreras, las líneas de corriente en toda esta área fueran como la línea 1, como la línea 2, ¿no es cierto? El rato de que construyó, empiezan a haber choques. Y en la cubierta, la forma de las líneas de corriente es como la que se observa acá. Por el principio de continuidad, si yo coloco esta barrera para que se cumpla dicho principio, la velocidad de las partículas de aire o el viento en la línea de corriente 4 tiene que ser mayor que en la línea de corriente 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué ocasiona un incremento en la velocidad? Para que se mantenga la ecuación de la energía, si en un término se incrementa la velocidad, lo que ocasiona es una disminución de la presión. Y eso genera el levantamiento de las cubiertas. Lo mismo sucede, esto es, digamos, la elevación. Lo mismo se puede ver en planta. Voy a colocar esto así. Ahora, en planta asumamos de que tengo, esta sería la elevación. Ahora, ¿qué sucede en la planta de la misma vivienda?
¿Qué es lo que sucede en las líneas de corriente? Asimismo, serían estos, ¿no es cierto? Pero las líneas de corriente, cuando van ya en contacto con la estructura, van hacia arriba. Entonces aquí tendría líneas de corriente en este sentido. Sucede el mismo fenómeno. La velocidad de las partículas de aire en estas líneas de corriente van a ser superiores que en las líneas de corriente de acá. Pongamos de aquí de nuevo 1, 2, acá pongamos de 3. Las líneas de corriente la velocidad en las líneas de corriente 3 y 4 va a ser superior que en la 1, 2, 5 y 6. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ocasiona el mismo fenómeno. Como aquí existe un incremento en la velocidad del viento, consecuentemente existe una disminución de la presión. Por tanto, acá se da de nuevo este fenómeno de la succión. Sí, ¿se entiende? Entonces aquí aparece lo que se conoce como la cara del barlovento y del sotavento. El viento ataca en este sentido. Voy a ponerle así. Viento. Aquí viene el viento y choca en esta pared. El viento choca de esta manera. Esta es la cara del barlovento que se llama. Y acá tenemos la cara del sotavento, en donde existen las presiones de esta dirección. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna pregunta? Vamos a escribir lo que acabamos de explicar, tanto en la figura 1 como en la figura 2. Vamos a poner entonces. Cuando el viento pasa por un plano, por un techo inclinado, este debe incrementar su velocidad para mantener su continuidad. A medida que la velocidad del viento se incrementa, la presión disminuye.
la presión sobre el techo esté del principio de ver. Esta reducción ejerce una fuerza de levantamiento sobre la cubierta. Sobre el techo. El mismo fenómeno se observa en la planta del edificio. De la estructura. Que es lo que acabamos de explicar acá. ¿Se entiende, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara la idea del tema del viento? Recalculando del bien. No puede imaginar. Correcto, se tiene que analizar en todas las direcciones. Vamos a ver ahora, vamos a complementar esta. Parte teórica con videos sobre cargas de viento. A ver, vamos a ver este video sobre el tema de el efecto del viento en edificios altos. Nos toca un par de cosas más antes de entrar a las ecuaciones, pero creo que, bueno, ir reforzando con material audiovisual. Veamos si se escucha bien. Vamos a ver. Wind is one of the most important factors that architects and engineers must consider.
when designing tall buildings. ¿Cómo le haré para que suene solo? Dispositivo. Si le quito aquí el audio. A ver. Ahí vamos a ver ahí. While skyscrapers might appear to be highly strengthened, immovable structures, all tall buildings Ya, me parece. Voy a poner el más. Wind is one of the most important factors that architects and engineers must consider when designing tall buildings. While skyscrapers might appear to be highly strengthened, immovable structures, all tall buildings are in fact designed with a degree of flexibility in mind. This is principally due to the impact that wind forces, known as wind loads, have on a building as it becomes taller. Whilst you might be experiencing a pleasant breeze at street level, the force of the wind generally grows much stronger the higher up you travel. While the steel and concrete used in a skyscraper's superstructure is designed to bend and flex to absorb the impact that these wind loads have, the degree to which a structure is able to move can have a significant impact on the comforts of those inside the building. When buildings first began to grow tall in the 1890s and 1900s, height limits were imposed, such as those introduced in Chicago, to prevent their masses from blocking sunlight. In New York City, ordinances were passed that allowed tall buildings to develop on the basis that they were set back after reaching a certain height. This allowed sunlight to reach street level, whilst breaking up the facade and reducing the impact that high winds had on these early towers. By the 1960s, however, larger box-like skyscrapers began to come to prevalence, bringing with them a whole host of wind load engineering challenges. The first problem that began to arise was increased wind velocity at street level. This was principally caused by the street canyon phenomenon, an effect that sees large buildings redirect wind down their facades, which effectively act like canyon walls, and funnel it along streets at much higher velocities than in low-rise suburban areas. The street canyon effect was particularly notable in Manhattan, where the heavily formalized grid structure of the city blocks offered little to break up and deflect winds once they began to blow. Additionally, as wind moved around the top of these tall structures, vortices were being created in a process known as vortex shedding. Esto de aquí creo que ya vamos a alcanzar a conversar, pero este tema del desprendimiento de vórtices que se llama puede generar lo que se conoce como resonancia en estructuras. Vamos a conversar en la siguiente clase con más detalles sobre esto, pero aquí ya va una introducción. Vamos a ver casos de cómo incluso han colapsado puentes por el tema de viento. Vamos a hacer esto en la siguiente sesión. Vortices were being created in a process known as vortex shedding. This process, much like water flowing down a stream, acts differently on obstacles depending on how streamlined they are. In the case of these buildings, their shear block walls created a bluff obstacle that wind had to flow around. As strong winds moved around these structures, areas of low pressure emerged on the opposite side of them, creating suction forces that pulled the buildings, causing them to sway back and forth. While any such movement may initially be minimal, high winds can create vortices that can match the frequency of the building they are moving around, causing noticeable swaying and shaking motions for those inside.
This phenomenon led engineers to begin testing models of tall buildings in wind tunnel at design stage, assessing the potential impact of high winds on structures before they were constructed. Sí, te entiendes, ¿no es cierto? Sí, en proyectos se crean túneles de viento para probar ese tipo de la forma y todo eso. Entonces, es sumamente importante en edificios altos el tema del viento. Posiblemente en algunos casos más importante que el sismo. By doing this, project teams were able to develop innovative approaches to managing wind loads, reducing their impacts on tall buildings and enabling them to rise even higher. ¿Qué cosas nomás se ha The hecho first para and by far simplest way to reduce the impact of high winds on a tall building is with an approach called corner softening. Corner softening sees sharp edges smoothed off of the structure to make it more aerodynamic, or small cutouts created on the edges of the structure to scramble prevailing winds and reduce the strength of the vortices they create. A prominent example is the ornamental design of Taiwan's Taipei 101, where relatively minor cutouts on the building's corners reduce movement by as much as 25%. Tapering a building as it rises also breaks up the uniformity that causes vortex shedding. Kuala Lumpur's Petronas Towers and the Shard in London both use this technique to reduce the effects that high winds have on their structures. Taking things a step further, alternating a building's profile as it rises, and including setbacks, can also reduce the strength of vortices as they move around buildings. Some of New York City's early skyscrapers achieved this in response to the setback ordinances of 1916. But perhaps the most notable example today is the 828-meter Burj Khalifa in the United Arab Emirates, the world's tallest building at the time of filming. This remarkable structure uses a range of techniques to tame the wind and achieve its height, including extreme taper, multiple setbacks, and a high degree of corner softening. We've demonstrated how the Burj Khalifa's carefully crafted design manages the wind in this simulation, developed using SimScale software. With more than 150,000 users worldwide, SimScale is an easy-to-use, cloud-based engineering simulation platform that enables everyone to create powerful, high-fidelity simulations in a web browser. The platform can be tried for free through the community accounts, which gives access to thousands of public simulations, to remote knowledge sharing, and to crowdsource advice. Creating a twist in a building's fall can also reduce the impact of vortex shedding. With every floor offset to the last, the number of bluff areas across these structures is considerably reduced, minimizing, or in some cases completely eliminating, the locations where vortices can form. Perhaps the most breathtaking example of this technique can be seen in China's megatall Shanghai Tower, which tames the wind and rises to become the world's second tallest building by elegantly twisting throughout its 632-meter height. Another way to reduce the impact of high winds on tall buildings is to increase their porosity, cutting out parts of the structure and allowing air to flow through as well as around the building mass. This technique has been used in a number of high-profile skyscrapers around the world, including Saudi Arabia's Kingdom Center and the World Finance Center in Shanghai, China. But the most impressive example can be seen in New York City's 432 Park Avenue. With an incredible width-to-height ratio of 1:15, the tower is one of the world's most slender skyscrapers and the most prominent manifestation of New York's emerging super skinny residential tower trend to date. The 426-meter tower features double floor cutouts at 12-story intervals throughout its height, allowing wind to pass through as well as around its extremely thin structure. We have again demonstrated the impact of this approach in a SimScale simulation. Justamente es lo que estábamos hablando, las diferencias de velocidad ocasionan
la disminución de la presión y la consecuente succión. Some buildings using this approach have tried to incorporate wind turbines into their voids in an effort to harness wind energy and convert it to electricity. Despite the obvious benefits of this, wind turbines on skyscrapers never really seem to have caught on. In addition to the techniques that tall buildings use to tame the Es una wind, masa some are also fitted with dampers that counteract motion where it occurs. que son amortiguadores. These incredibly heavy instruments are suspended, often on the upper levels of skyscrapers, and sway as buildings move, counteracting motion and creating a more stable environment Prácticamente for como those los inside. amortiguadores del carro. Several Las schools vibraciones already use these producto dampers, del viento. including Taipei 101 in Taiwan, and the Trumperoll Tower, 432 Park Avenue, and 53 West 53rd Street in New York City. The advancements in wind load engineering made over the last 100 years have enabled the incredible skyscrapers we see today to become a reality. With further research underway and an incredible range of new technology innovations currently entering the construction industry, we could see tall buildings rising even higher in the years ahead. If you are blown away by this video and would like to get more the definitive video channel for construction, subscribe to the B1M. Listo, muchachos, ahí dejamos.